Santiago capítulo 2, versículo 9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hola a todos, bendiciones. Bienvenidos a Amor por la Palabra. Estamos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 2. Hemos venido desarrollando esta maravillosa carta que nos habla muchísimo a nosotros como creyentes en esta época, donde se hace necesario que nosotros recordemos estos principios, entender todo lo que Santiago nos dice aquí. Ahora, si Santiago estuviese escribiendo a una iglesia, no lo dice la carta, dice que está escribiendo a unos hermanos, pero si estuviese escribiendo a una iglesia, la iglesia que está escribiendo aquí, entonces es una iglesia que tendría que haber estado muy permeada por el mundo. ¿Por qué? Porque Santiago está señalándoles una serie de principios que ellos han pasado por alto, además que han olvidado completamente. Esta no es una iglesia y no son unos hermanos que estén siendo hacedores de la palabra de Dios. Por el contrario, Santiago les está diciendo que son oidores, olvidadizos, más bien, y que la religión que ellos están practicando o que dicen tener es una religión totalmente vana. Por eso les tiene que recordar que la verdadera religión, la religión pura, sí, que agrada a Dios, el Padre, está en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y, escucha, y guardarse sin mancha del mundo. Nosotros como creyentes siempre señalamos y sabemos que nuestro peor enemigo en el mundo o lo que más tenemos que evitar más bien es el pecado en nuestra vida, ¿no? Y cuando hablamos de pecado señalamos muchísimas cosas. Por lo regular lo relacionamos más a lo sexual, ¿no? La mentira y las borracheras, las orgías, como que las obras de la carne. Entonces, casi siempre hacemos énfasis en eso, pero se nos pasan muchísimas cosas que son pecado y que a veces están dentro de la iglesia, que están en medio de nosotros, pero que no lo señalamos como pecado. Y Santiago está señalando aquí el favoritismo como un pecado muy, muy tremendo, muy terrible. Lo leí en el versículo 9, cuando dice, pero si hacéis acepción de personas, esto es, si tenéis favoritismo dentro de la iglesia, ya dijimos, y él pone un ejemplo, ¿no? Porque si entra un hombre rico a vuestra congregación y ustedes lo sientan en un mejor lugar, pero si entra un pobre vestido andrajosamente, entonces ustedes lo sientan en un lugar inferior, no están haciendo ustedes acepción de personas y no se han vuelto jueces entre ustedes mismos. Entonces ahora, ¿en qué consiste este pecado? Cuando nosotros leemos el versículo 5 dice, hermanos míos, amados, oíd. Y esta palabra oíd está señalando algo de importancia. Cuando Jesús iba a decir una verdad, que era una verdad supremamente importante, él decía, de cierto os digo. Y es casi lo mismo que está haciendo Santiago aquí. Le dice, hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Estaba pasando algo aquí con estos hermanos, y es que ellos tenían invertidos los valores del reino. Ellos le estaban dando más valor a la gente que entraba mejor vestida a la iglesia y estaban haciendo a un lado a la gente pobre, a la gente que Dios ama, a la gente que Dios protege, a la gente que cuando leemos el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es a la que Dios nos llama a cuidar. De hecho, lo vimos en el versículo, en el capítulo 1, versículo 7, que la religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, es proveerles. Dice la Biblia que el que da al pobre presta a Dios. Y hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan de esto. Sin embargo, ellos estaban eclipsados por las cosas mundanas de este mundo, por el materialismo. Jesús enseñó claramente, y Santiago lo tenía fresco en su memoria y en su corazón, que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Pero lo más contundente de todo, de lo que Santiago está diciendo aquí, es que ellos, los pobres, Dios los había elegido. ¿Los había elegido para qué? Para que fuesen ricos en fe. Si hay algo en lo que nosotros debemos de ser ricos, mis queridos hermanos, es en la fe, no en las posesiones materiales de este mundo. No, en eso no consiste nuestra vida. De hecho, hay gente que puede tener muchísimas riquezas,
Jesús dijo que qué provecho sacará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Es en fe donde debemos ser ricos. Y Dios ha escogido a los pobres para que fuesen ricos en fe y además herederos de el reino prometido a los que le aman. Entonces, mire la inversión de valores que hay dentro de estos cristianos creyentes de esta época que hoy en la actualidad se ve muchísimo en muchas congregaciones, porque vemos el favoritismo que hay hacia algunas personas y hacia otras, ¿no? Porque vemos cómo hoy se separan, se ponen los lugares más importantes para la gente tal vez que tienen que ver con la política, los que vienen encorbatados o mejor vestidos, los que salen en la televisión, los que tienen los títulos y tienen dinero. Entonces hoy vemos ese favoritismo marcado dentro de muchas, no digo todas, no podemos señalar a todas las congregaciones o iglesias hoy, pero sí en la iglesia moderna de hoy, la iglesia de la prosperidad, ¿no? Esa iglesia que tiene marcado este énfasis en la prosperidad. Entonces ellos están cometiendo un gran pecado. Santiago les dice en el versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Miren lo que estaban haciendo. Al pobre que tenían que cuidar, al huérfano, a la viuda, los pobres de los que tenían que estar ellos atentos, cuidando como iglesia, los estaban era afrentando. Y les dice, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? O sea, estaban teniendo favoritismo con aquellos que de hecho los oprimían a ellos, que oprime al pobre, la opresión del pobre, y eso ha sido a lo largo de toda la historia del mundo, siempre ha venido de parte del más poderoso, del más fuerte, del más rico, que son los que muchas veces los oprimen. ¿De qué? De manera económica, injustamente. En Santiago capítulo 5, versículo 1 en adelante, ¿sabes qué escribe Santiago? Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Está hablándole a los ricos. Versículo 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Estos ricos eran los que estos hermanos a los que Santiago les está escribiendo estaban teniendo preferencia. Pero no solamente ese era el pecado, no solo eso, sino que también en el versículo 7, mira lo que les señala Santiago, les dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? O sea, ¿qué está pasando con estos hermanos en la fe aquí? ¿Qué está sucediendo con ellos? Esos mismos ricos que favorecen y que sientan en un mejor lugar dentro de la congregación son los que blasfeman el nombre de Cristo todo el tiempo, pero a ellos no les importa eso. ¿Y por qué no les importa eso? Porque son hermanos que todavía están permeados en su corazón por el mundo. Porque ellos pueda que hayan salido del mundo, pero el mundo no ha salido de sus vidas. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no han desechado la inmundicia ni la malicia, y menos han recibido la palabra con mansedumbre en sus corazones, la cual puede salvar sus almas. Esta es una iglesia, si fuera una iglesia a la que le estuviese Santiago escribiendo, y de hecho que podríamos asumir que lo son, porque la iglesia no es un local, no es un edificio, la iglesia somos nosotros como creyentes. Esta podríamos señalar es una iglesia mundana. Y cuando tú vas avanzando en la carta de Santiago, vas avanzando en los capítulos, te vas a dar cuenta que el tono de su carta, de sus palabras, va a aumentar, porque ya en el capítulo 4, versículo 4 les dice, oh almas adúlteras, aquí se pone más fuerte la situación. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esto!
Y esto tiene que sacudirnos a nosotros hoy, en este tiempo, en esta época, en este momento, nos tiene que sacudir el corazón. O sea, hacemos favoritismo, nosotros hacemos acepción de personas, tratamos mejor a los de mejor nivel económico, nivel académico. ¿Nos pasa eso a nosotros en nuestra vida? ¿Sabes qué dice el versículo 8? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero ellos no estaban cumpliendo con eso. No, una persona que hace acepción de personas no puede estar amando a su prójimo. Y ese es el segundo mandamiento y mandamiento más importante que nos enseña la escritura. O sea, de hecho, ¿sabes qué? ¿Quieres que te diga una cosa? El apóstol Pablo, cuando escribió a los romanos, hablando acerca de cumplir con el mandamiento de Dios, de cumplir con los mandamientos, él dijo que los mandamientos de Dios se resumían en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? En eso se resume. Mira, versículo 8, no debáis a nadie nada, Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ellos no lo estaban haciendo. Así que tenemos que evaluar nuestro corazón, si hay favoritismo o no en él. Bendiciones.